Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este primer programa de SICOP Primera Línea, el programa de trabajadores y trabajadoras de salud de la oposición del sindicato. Acá estoy con Pame, pediatra del Hospital Florencio Varela, del Hospital Mi Pueblo, Florencio Varela. Buenas, Yara, buenas a todos. Y te presento también, toco ginecóloga y parte del Consejo Directivo Provincial de SICOP por la oposición, por la agrupación Marrón, de la cual pertenecemos ambas. Y bueno, acá estamos incursionando en este streaming porque realmente lo creemos necesario. Está pasando de todo y bueno, en nuestro gremio cada vez circula menos la información. Antes, hace tiempo, había circulares, así que uno más o menos sabía qué pasaba en los hospitales y centros de salud, algo que se perdió hace un tiempo. Y bueno, únicamente aparecen ocasionalmente posteos de Instagram en los cuales tampoco se puede hacer comentarios. ¿Por qué será que cierran los comentarios, no? En los posteos del sindicato. Bueno, en este programa los comentarios están abiertos, pueden comentar, me gustearlo y todo lo que sigue. Vamos a estar tratando los temas que hacen al mundo de la salud. Y bueno, ¿qué pasa en los hospitales, en los centros de salud? ¿Qué hace nuestro sindicato? ¿Qué deja de hacer? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras? Así es, realmente la parte de los comentarios es importante porque, bueno, acá estamos y ustedes también y los consideramos parte. Para nosotros esto de que nadie se salva solo es real, es un hecho y, bueno, queremos hacer de este programa una comunidad, así que comenten, opinen, construyámoslo juntos. Y, bueno, ¿por qué ponemos la salud en el centro? Porque, bueno, justamente Milei, de la mano de Lugones, un conocido empresario de la salud, no paró de atacar la salud pública, la tiene en la mira. Y bueno, vemos que todos los días hay dificultades en el acceso, falta de medicamentos, insumos, horas y horas de demora en los turnos. Y bueno, acá queremos denunciarlo, pero sobre todo también discutir cómo nos organizamos para darlo vuelta. Totalmente. Y te tiro un dato fuerte para empezar, un dato que saqué de las redes de Cristian Castillo, diputado provincial del PTS por el Frente de Izquierda, el Chipi, nuestro compañero, que sacó la cuenta que de la pérdida salarial que sufrimos los trabajadores estatales, trabajadores de salud y docentes en los últimos años, ya durante el gobierno de Vidal perdimos, Pame, ¿sabes cuánto? El 28%. ¿Y qué pasó después? En estos 6 años de gobierno de Kicillof perdimos un 34% más de nuestro salario respecto a la inflación. O sea, no es que la plata no alcanza porque estás teniendo gastos chiquitos que no te das cuenta, porque pediste mucho delivery. Es una sensación. No es una sensación para nada. No llegamos a fin de mes por un problema de bolsillo, definitivamente. Así es, pero bueno, me parece que nos estamos adelantando porque efectivamente vamos a hablar de la paritaria, vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de las principales luchas, vamos a hablar un poco de todo y de noticias, primicias importantes de nuestro gremio, que arrancó un periodo electoral y te vamos a estar contando, pero bueno, arranquemos. Arranquemos, sin más preámbulos, vamos con el primer bloque. Primero hay que ver dónde estamos. Bueno, arrancamos con la sección de noticias. Pame, dale mecha. Vamos, el presidente Javier Milei dio inicio al periodo 144 de sesiones ordinarias. Escuchamos sus gritos e insultos, las sesiones más ordinarias que nunca. Fue trending topic Chilindrina Trosca. Se ve que el aumento de la simpatía a Miriam Bregman lo pone nervioso. Es la política con más crecimiento en sus redes sociales. Estuvo 3 años para responderle lo que le dijo lo que le dijo en el debate presidencial, la famosa frase de el gatito mimoso del poder económico. Y bueno, se ve que no se le ocurrió mejor cosa. Entre fakes y exageraciones no hizo ni una mención a las políticas de salud pública, pero anunció que se incorporaron 600.000 chicos a la UH. ¿Es real? Falso. Son alrededor de 90.000 los niños y niñas incorporados a la OH, lejos de los 600.000 que anunció Milei. Se ve que tampoco está enterado de lo que pasa en la calle. Vociferó que los piquetes pasaron de 0 a 0 en el 2025. Cero. Debería preguntarle a las y los trabajadores del Garrahan cuántas veces salieron a la calle en el último año. Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al día siguiente dio inicio a las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. Reclamó al gobierno nacional la coparticipación y detalló que la nación adeuda a la provincia de Buenos Aires 22 billones de pesos. Pero con la plata que sí hay en la provincia, ¿qué está haciendo Kicillof? El mismo día se realizó el 5º pago de la deuda fraudulenta que contrajo Vidal. Con este nuevo pago, la provincia pagó un total aproximado de 2.594 millones de dólares desde el 2021. Dentro del paquete de leyes anunciado por Kicillof, se vuelve a dar impulso al proyecto de ley de producción pública de medicamentos.
Título que resulta por lo menos engañoso, plantea crear una SAPEM, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es decir, con participación de los laboratorios privados, quienes demostraron una y otra vez que solo los guía su sed de ganancia. Es un retroceso enorme, los empresarios farmacéuticos metiendo la mano en el sistema público de salud. ¿Qué se podría hacer en cambio? Por ejemplo, fortalecer el Instituto Biológico Tomás Perón, pero eligen vaciarlo y desfinanciarlo como lo vienen denunciando desde hace años sus trabajadores. Los medios quisieron ocultarlo, pero en las escuelas no iniciaron las clases. Luego del masivo paro de 24 horas convocado por CETERA contra el ajuste de Milei, en Buenos Aires se desarrollaron 48 horas de no inicio votado en un plenario de delegados provincial y impulsado por Suteba Tigre y la lista multicolor combativa. Los estatales se sumaron a la jornada y realizaron el primer paro provincial con eje en el salario desde que gobierna Kicillof. Un lunes caliente con cortes en el puente Pueyrredón. ¿Docentes, estatales, judiciales y salud? No, los sindicatos de salud se mantuvieron por fuera de la convocatoria. SICOP no emitió comunicado alguno, fue la oposición la que reclamó adherirse a la medida gremial. Los trabajadores de FATE siguen en pie de lucha por sus puestos de trabajo. Este miércoles, acompañados por familiares y distintas organizaciones, se movilizaron al Ministerio de Capital Humano. La jornada terminó con una brutal represión por parte de la policía de la ciudad que dejó al menos 40 personas heridas, según registraron la Posta de Salud y Cuidados y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Con el patrimonio de Maganes Quintanilla, el dueño de FATE se podría pagar el sueldo por 100 años a todos los obreros de la fábrica. ¿Y cómo siguen? Resistiendo, siguen con la permanencia en el techo de la fábrica en defensa de su lugar de trabajo y se suma la Delio Valdés a la consigna FATE no se cierra con un festival en las puertas de la fábrica el viernes 6. El gobierno de Javier Milei logró convertir en ley un nuevo régimen penal juvenil, que entre otras cuestiones baja la edad de punibilidad a los 14 años y habilita que adolescentes de 14 y 15 años puedan recibir penas de hasta 15 años de prisión. Como denunció Miriam Bregman, se necesita un debate a fondo que derive en soluciones estructurales a la degradación social y una atención seria de las problemáticas de la juventud. Ley de glaciares. Nuestra agua es salud. El gobierno no pudo hacer un trámite express de la reforma y habrá audiencia pública. El tratamiento se extenderá al menos por un mes. La justicia le dio la razón a los trabajadores del Garrahan y pidió que se retiren los sumarios, en un revés para el gobierno y un reconocimiento para quienes dieron una enorme pelea que conquistó un aumento del 61%. Por otra parte, trabajadores de Lustramax logran fallo que ordena el reingreso del delegado Leandro Gómez. Decinos que nos sirve luchar. En medio de la escalada guerrerista que inició Estados Unidos e Israel bombardeando Irán, Milei decide reforzar su alineamiento con Trump y volverá a viajar a Estados Unidos, esta vez llevando 8 gobernadores. Los peronistas Jalil de Catamarca y Sáenz de Salta estarán dentro de la comitiva. En Irán, una multitud despidió a las 165 víctimas del ataque a una escuela de niñas. No valen los discursos democráticos. ¿Quién puede creer que los mismos que masacraron a las mujeres y las niñas palestinas y bombardearon una escuela iraní, matando a más de 100 niñas, traerán, junto con los misiles, la emancipación de las mujeres iraníes? Los mismos que perpetúan un genocidio en Gaza, donde la situación sanitaria se agravó aún más luego de que Israel retirara el registro a 36 organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras. Sumado a la destrucción prácticamente total del sistema de salud, esta negativa a las organizaciones impide el ingreso de personal internacional y suministros como antibióticos, analgésicos o materiales de desinfección desde el 1 de enero. Bueno, muy bien. Arranca marzo y vamos a contar las últimas novedades de la paritaria. Alerta spoiler, no se ilusionen, la paritaria ya se publicó. Pero bueno, antes, Pame, contanos cómo estuvo el verano. Un verano caliente, ¿no? Porque bueno, Milei nos tiene acostumbrados a intentar aprovechar el verano para intentar usar ese descanso, que bueno, cada vez cuesta más irse de vacaciones, pero para atacarnos. Este verano tuvo en eje la reforma laboral. Totalmente, una reforma que nos afecta a todos, a todas. Modernización es un chamullo total, no se la cree nadie. Atrasan toda la línea, saca derechos a quienes tenemos trabajo registrado, nos retrocede en materia de derechos, pero sobre todo a quienes tienen trabajo precario, que están en situación de precariedad laboral, corre la vara para abajo para todos. Así es, nos afecta a todos y en salud nos afecta también de forma muy directa. En primer lugar, prohíbe el derecho al huelga, plantea un piso de 75%, una bestialidad. Prohíbe las asambleas.
O sea, llega un punto tan ridículo querer atacar la organización que para hacer una asamblea habría que pedirle permiso, en nuestro caso, al director. Imagínense en medio de un conflicto gremial por alguna demanda en un hospital teniendo que pedirle al director contra quien nos enfrentamos que nos deje hacer una asamblea. En el mismo sentido, le saca también la tutela a delegados y congresales suplentes, entre otras cosas. Y bueno, hay un punto también clave que es un ataque, uno más, ¿no?, hacia las jubilaciones. Mete la mano ahí en la ANSES y deriva parte de eso al fondo de inversiones, pudiendo hacer con eso lo que quieren, digamos, el mismísimo modelo de las AFJP, que bueno, ya sabemos cómo terminó. Como si ese fuese poco, lo que debería ser tu jubilación pretenden usarlo para financiar tu propio despido. La verdad, tremendo, como vos bien decías, si hablamos de salud, también afecta de forma directa a quienes atienden el sistema de salud público, muchos con laburos precarios, porque bueno, nos afecta a todos. Totalmente, y la verdad es que es un ataque eso, en toda la línea, y hay que ver lo que hicieron las centrales sindicales, ¿no? Llamaron en principio a medidas aisladas. La CGT llamó un día paro sin movilización, otro día movilización sin paro. La CTA y el nuevo agrupamiento sindical, el FRESU, tampoco marcaron la diferencia. Llamaron también un día a movilizar, pero sin paro. No hubo tampoco... No garantizaron el transporte para poder acceder, en todo caso, si uno quería ir. Y sobre todo no hicieron campaña en los lugares de trabajo. No es que hubo grandes convocatorias a asambleas, a moverlo por abajo, a que todo el mundo sepa qué es lo que se estaba tratando. Bueno, la verdad que es dificilísimo enfrentar así semejante ataque. Sí, por eso también hay tanta bronca con la burocracia sindical, que es lo que marca el termómetro de la calle en los lugares de trabajo, una bronca enorme contra las burocracias sindicales. Pero también hay otro costado que es muy importante plantearlo, que es el rol de las seccionales combativas, de los gremios recuperados, donde realmente se mostró otra cosa. Bueno, nosotros en nuestro gremio hemos hecho de todo, desde poner pasacalles, volanteadas, difundir... Con la oposición fuimos parte de hacer un conversatorio con más de 150 conexiones donde discutimos de qué trataba la reforma, y eso también tuvo su repercusión en la calle, porque hemos visto en las movilizaciones desde el 18 de diciembre hasta la que tuvimos en febrero que en la mayoría de las oportunidades se movilizaron más junto con las seccionales combativas opositoras que con la propia conducción oficial del gremio. Y eso lo que muestra muy claramente es que efectivamente las movilizaciones se construyen. Totalmente. Y no solo las seccionales combativas, también hay que ver qué rol jugaron los partidos políticos, porque hay que aclarar, ¿no?, que a Milei no le daban los votos solo, necesitó de sus aliados, de sectores del peronismo que habilitaron que esta reforma pase. Y bueno, ahí fue muy destacable el lugar que tuvo la izquierda, tanto adentro del recinto como sobre todo afuera en las calles, con la presencia, ni hablar movilizando, pero también de una gran campaña que se extendió durante todo el verano, incluso en las principales zonas turísticas, hasta con avionetas que pasaban por la playa, comentando lo que era la reforma laboral, ¿no? Así es. Y una cosa que es muy importante tener en claro, que no es lo mismo sancionar una ley que aplicarla, ¿no? Ahora entramos en ese terreno donde va a haber efectivamente luchas lugar por lugar y donde hay que justamente organizarnos para fomentar esas peleas para que no sea aplicada. Y ahí no podemos dejar de nombrar, como lo decíamos hoy en la sección de noticias, una lucha emblema que es la de FATE, porque frente al anuncio de cierre y queriendo despedir a 920 trabajadores, la respuesta fue contundente. Hay una permanencia en la fábrica, hay trabajadores en el techo de la fábrica con un claro mensaje muestra de decir, acá no vamos a resignar nuestros puestos de trabajo, la vamos a pelear y ahí estamos dando la solidaridad. Totalmente. Me parece que también FATE expresa algo, ¿no?, de esto que decís de la solidaridad. Muchos de nosotros estuvimos este domingo pasado junto con la posta de salud y cuidado, brindando atención en la puerta de la fábrica a los familiares, a los trabajadores, y recorriendo el barrio también, solidarizándonos de forma activa, ¿no?, buscando crear lazos también en esa comunidad. Pero sigamos porque dijimos un programa corto y tenemos que meternos con otro temón.
que también nos preguntamos cuál es el rol de los sindicatos, son nuestros salarios, así que vamos a escuchar a Laura Cano, diputada provincial del PTS en el FITU, mandato cumplido, desde las puertas del Ministerio de Trabajo en la Ciudad de La Plata, cuando transcurría la paritaria provincial. En las puertas del Ministerio de Trabajo, aquí se está desarrollando la paritaria estatal. Sin embargo, la CICOP, el gremio de los profesionales y trabajadores de la salud, no ha convocado a sus trabajadores a que nos concentremos aquí. En los office, en los pasillos de nuestros hospitales se escucha lo mismo. La guita no alcanza, los becados todavía no pasaron a planta, después de 6 años de trabajar a destajo para sostener los hospitales y los centros de salud, y las y los laburantes tenemos salarios miserables, salarios que en muchos casos no alcanzan siquiera a cubrir la línea de pobreza, mucho menos la canasta básica familiar que según ATEINDEC está por encima de los 2.200.000 pesos. Es necesario que, así como los trabajadores y trabajadoras de la Multicolor en docentes, la coordinadora estatal docente están convocando a concentrarse aquí, a debatir en asambleas, en los lugares de laburo, en los ministerios y también, en nuestro caso, en los hospitales y centros de salud, pongamos eso por delante, un verdadero plan de lucha para derrotar también el ajuste que Kicillof aplica en la provincia de Buenos Aires. Es indispensable recuperar nuestra herramienta gremial para que sea una verdadera herramienta de lucha para los derechos de las y los laburantes, para la comunidad y para la defensa del sistema público de salud. Hoy el sindicato está en manos de agrupaciones que responden directamente al gobernador Kicillof y al movimiento Derecho al Futuro. Eso les hace perder toda independencia política. Están de los dos lados del mostrador. No pelean por nuestros salarios, sino por sus intereses y para ver cómo se acomodan en el 2027. Bien, bueno, muy concreta, ¿no?, la denuncia de Laura. Para repasar un poco, nosotros tuvimos en enero una paritaria del 2%, una miseria. Triste. Bueno, y no hay grandes cambios, ¿no? Por lo que se viene anunciando no hay grandes cambios, pero para que se entienda qué implica esto, vamos a ver rápidamente números, prometo no aburrir. Hoy un profesional de la salud ingresa con un salario de 1.150.000 pesos aproximadamente. Un residente de primer año, con todo lo que implica su carga horaria, sus guardias, etcétera, ingresa con 1.030.000 pesos, ¿no? El aumento en enero fue de cerca de 20.000 pesos, hasta quizás menos. Yo pregunto acá, cuéntenos en los comentarios, ¿qué te compras con 20.000 pesos? Vamos a hacer un juego. Yo hice la cuenta y no alcanza ni para una pizza. Bien. Teníamos que cada uno poner una partecita para armarla. La nueva propuesta paritaria es de 5% en marzo y 2,5% en abril. Nuestro sindicato, la CICOP, increíble, pero destaca el esfuerzo que se hizo por mejorar la propuesta. Para que nos demos una idea y no sean números tan vacíos, los trabajadores de la Junta Interna de ATEINDEC, es lo que decía Laura, calculan que el salario mínimo debería ser de 2.200.000 pesos. Y esto, insisto, es el mínimo, no es el óptimo, no el deseable, es lo que cubriría un alquiler, ¿no? y los gastos mínimos. También en la paritaria se anunció el pase a planta de 3.800 becados. Son compañeros que le pusieron el cuerpo a la pandemia, que trabajan totalmente precarizados. Los becarios, los becados, las becadas se vienen organizando en asambleas hace tiempo, no pararon nunca de organizarse, la verdad, por su pasaplanta. Pero la verdad es que con esta resolución hay otros miles de becados que quedarían afuera, ¿no? Y además hay que recordar que hay acuerdos previos que no se cumplieron, ¿no? Los últimos compromisos no se cumplieron. Bueno, sin duda el camino es rechazar esta paritaria y discutir de una vez por todas un plan de lucha serio para dar vuelta a la cosa de verdad. Tal cual, y Ari, es como vos decís, porque es insostenible, como vos decías, o sea, un residente que ingresa sin guardias gana 1.150.000 pesos. Alguien que labura de 8 a 5 todas las tardes y, como sabemos, son sostén de los hospitales y centros de salud. Comparando, como vos decías, con lo que plantea la Junta de ATEINDEC, no llega ni a la mitad del sueldo, un sueldo que se calcula, ¿no?, para vivir, no estamos hablando de grandes cosas. Así que, efectivamente, estas son las causas, ¿no?, del conocidísimo pluriempleo que es tan extendido en nuestro sector. Es la regla, digamos, que tener 2, 3, 4 laburos o 5 o más, digamos, para poder llegar a fin de mes, y eso tiene grandes repercusiones. O sea, para los trabajadores de la salud es parte de las causas del famoso burnout, que es la calidad de vida, que es la salud de los trabajadores, y al mismo tiempo tiene también una repercusión directa sobre quienes atienden el sistema de salud público, porque efectivamente la calidad de atención en esas condiciones no es la misma. A lo que se suma, ¿no?, que como venimos levantando la voz de
en defensa de la salud pública, gratuita y de calidad, donde esto que estamos hablando, el recurso humano, es un aspecto, pero donde también lo material, los insumos, las condiciones edilicias, donde cada vez es más difícil acceder a un medicamento, ni que hablar de los problemas y las cuestiones de salud mental. Bueno, una realidad, la verdad, bastante acuciante que se agrava y que la queremos poner sobre la mesa, como decíamos al principio, ser una tribuna donde poner en discusión todo esto, porque no nos queremos acostumbrar a lo que está pasando hoy en día, que no hay siquiera preservativos para acceder, donde no hay métodos anticonceptivos y donde la realidad de las familias que se atienden en la salud pública, con quienes trabajamos codo a codo todos los días, cada vez es más extendido tener que vivir en un piso de tierra o tener que rebajar la leche para que alcance para todos los hermanos, y no, decimos que no nos vamos a acostumbrar a esto, así que desde acá la tribuna para denunciarlo y repetimos para organizarnos y darlo vuelta. Totalmente. Bueno, nada, para ir cerrando, tenemos algunas peleas concretas, bueno, varias de esas las fuimos mencionando acá, contamos los trabajadores que están en lucha. Y en particular en nuestro sindicato, este año hay elecciones en el sindicato. Este 22, 23 y 24 de abril se votan las listas provinciales y la lista seccional, la de cada hospital. Y para contar, ya se oficializaron las listas que se van a presentar en estas elecciones. Son 2 listas. Quienes conducen el sindicato se presentan como 10 de junio, con Pablo Maciel, actual presidente de la CICOP, a la cabeza de su lista. Van por la reelección. No son elecciones cualquiera, ¿no? Esto se da algo muy particular, que seguramente muchos ya estarán enterados, pero son las primeras que se realizan después de la modificación del estatuto, una modificación absolutamente fraudulenta. Pero bueno, eso lo vamos a contar en el próximo programa, ¿no es cierto? Sí, merece un informe especial porque realmente es un cambio muy regresivo, un cambio histórico en la tradición de nuestro gremio, donde lo que quieren hacer directamente es sacar a todos los sectores opositores dentro del sindicato, ¿no? Hacer algo totalmente monolítico y de voz única. Pero también hay otras novedades y es muy importante recalcarlo, que por primera vez en nuestro sindicato va a haber un gran frente opositor. Las 5 agrupaciones opositoras, que no son parte de la conducción mayoritaria de nuestro gremio, nos estamos uniendo para hacer un gran bloque que ya tiene nombre, Pluricolor, por un sindicato independiente, democrático de lucha, que bueno, nos presentamos como parte de la agrupación Marrón, también es parte, digamos, de este frente, la agrupación Alternativa Salud, Fuerza Colectiva, la Lista 7 y Salud en Marcha, en los cuales efectivamente queremos recuperar el gremio, como estuvimos diciendo al calor de todo el programa, para que no esté atado de pies y manos con quienes gobiernan la provincia y bueno, son responsables también de todo lo que acá venimos denunciando. Así que bueno, desde ahí tenemos grandes tareas y hacemos un llamado, digamos, a todos nuestros compañeros dentro del sindicato a construir las listas seccionales, a organizar esta oposición independiente y combativa en primer lugar, y también un llamado a los que no son afiliados, a los que son parte de otro gremio, a los usuarios del sistema de salud público, porque bueno, esta y todas las batallas queremos darlas juntos, así que invitarlos a pensar estas campañas, a recorrer los hospitales, porque efectivamente queremos tener un sindicato que sea de las y los trabajadores. Totalmente. Y bueno, ya llegando al final, vamos a presentar a alguno de nuestros candidatos, refrescando parte de su tradición histórica de lucha, así que vamos a ir con una entrevista. Luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La lucha en la época macrista, donde vivieron 1.600 despidos acá en el hospital. La lucha del hospital de Morón, el famoso Moronazo. Primero, fundamental, porque es una cuestión de salud pública, es un derecho por la salud de todas y todes, y dimos una batalla muy importante, primero debatiendo, intercambiando en nuestras seccionales, llevando propuestas al sindicato, trabajando muchísimo desde abajo y en forma colectiva, junto con otras compañeras y compañeras que ya tenían mucha experiencia, mucha trayectoria en esta lucha, y estuvimos ahí formando parte de la marea, y siento mucho orgullo porque realmente estuvimos ahí en cada vigilia. La lucha en la época macrista, donde vivieron 1.600 despidos acá en el hospital,
de todos los sectores, profesionales, no profesionales, e hicimos una lucha que llegó a ser causa nacional con un arco multisectorial de la mano de la querida Nora Cortiñas. Estuvieron los compañeros de Río Turbio, de distintos partidos políticos, de organizaciones barriales, territoriales, comisiones de pacientes y fundamentalmente los trabajadores de acá. Y conseguimos más de 200 trabajadores su reincorporación. Hay una que me parece que fue emblemática porque se pudo lograr algo que hoy sería muy difícil, pero que fue la lucha del Hospital de Morón, el famoso Moronazo, donde yo recuerdo una anécdota que es muy tierna, en el sentido de que, bueno, un 3 de enero pudimos llenar un colectivo desde el Hospital Belgrano hasta Morón, con mucha gente de vacaciones, y logramos derrotar los despidos en ese momento del intendente Ruselo. Así que a mí me marcó mucho esa lucha. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1996, en plena menemismo, en plena década de los 90. Sí, me tengo que acordar quién es la Psicocentral. La Psicocentral está absolutamente en deuda con el Hospital Posadas, un hospital y con muchas seccionales, un hospital que ha necesitado al sindicato y no ha estado a la altura de las circunstancias, donde tenemos despidos, quita de descuentos. Bueno, la verdad que es muy triste ver cómo se están tirando abajo uno a uno los pilares con los que construimos este gremio en estas más de 3 décadas, digamos, la democracia sindical, la independencia de los gobiernos, la presencia de las minorías. Por eso estamos acá hoy construyendo una oposición, una minoría que quiera recuperar el sindicato. ¿Por qué estamos acá y por qué nos conformamos? Porque queremos retomar las banderas históricas de nuestro sindicato, un sindicato que tenga independencia de los gobiernos de turno, ya sea municipales, ya sea el gobierno provincial, por supuesto, y del gobierno nacional, que sea combativo, o sea, que sea un sindicato de lucha, que sea un sindicato democrático y, por supuesto, feminista. Ahí hicimos 2 preguntas, ¿no? ¿Qué lucha recordás que te haya tenido el protagonista y cómo ves el sindicato hoy? La verdad que muy buena la entrevista. Les agradecemos a Vale de Fuerza Colectiva, a Orlando de Alternativa Salud y a Mirta Jaime de la lista 7. Y bueno, a otros compañeros de la lista pluricolor que ya serán parte también del próximo programa. Acá desde esta mesa también somos parte de la agrupación Marrón, somos parte de la lista pluricolor y de las luchas históricas del sindicato desde que ingresamos a trabajar el sistema de salud. Bueno, fuimos parte también de dar esas peleas, ¿no? Que ya iremos contando a lo largo del programa. Bueno, tanto puertas adentro como puertas afuera del gremio, hemos estado siempre ahí. Sí, con compañeros históricos como Juan Porto, con Laura Cano, que hoy fue parte del programa, Natalia Aguilera, compañía enfermera, Luis Sucho del Hospital Posadas, bueno, y la lista sigue porque son muchos luchadores que, bueno, iremos presentando. Pero bueno, antes de irte, si llegaste hasta acá, no hay duda, no te olvides de ponerle like, de apretar el botoncito, siempre quise decir eso. Comentarios, que ya lo dijimos, y ayúdanos a llegar a todos los hospitales, a todos los centros de salud, mandalo a los grupos de WhatsApp de tus compañeros de trabajo, hagámoslo girar, corramos la voz y, bueno, como decíamos al principio, construyámoslo entre todos, así que bienvenidos sus opiniones y aportes. Y bueno, para cerrar, se vienen los chivos. Primero, todos en salud tenemos un amigo, un conocido, un primo docente, y no le podemos dejar de decir y contar para que no se pierdan el encuentro que va a haber este sábado 7, junto con Miriam Bregman, con Cristian Castillo y con Nicolás del Caño. Los docentes de la provincia de Buenos Aires se juntan a discutir también cómo recuperar el SUTEBA, así que nos hermanamos con su lucha y los invitamos a difundir y que los docentes se enteren y sean parte. Y bueno, de nuestra parte nos vamos a estar viendo el 9 de marzo en las calles, una fecha para nosotros más que importante para nosotras, así que las invitamos a movilizar junto con Pani Rosas, con Miriam Bregman, con nuestras compañías del Garrahan y todas las luchadoras. Y bueno, para cerrar, agradecerles a quienes nos ayudaron a hacer posible esto, de la producción, de los compañeros de La Izquierda Diario, que también están construyendo su asamblea, así que infórmense por La Izquierda Diario. A los compañeros del FEI, de la UNLA, que nos ayudaron con algunas cuestiones audiovisuales. Bueno,
Y a Estaremos todos, atentos a las redes sociales. exactamente. Síganos por ese medio. Las redes nuestras son marronsalud.laplata, marronsalud.zonasur, y así de diferentes lugares, marronsalud.matanza.morón.zn zona norte, y así pueden seguir buscando. Y bueno, estén atentos, síganos por ahí para enterarse, bueno, los próximos días que vamos a volver con un próximo programa. Totalmente. Bueno, gracias por estar.